Hablaremos ahora de la última parte de este tema llamado nanometrología como base de la nanotecnología. Analizaremos todo un reto, el reto de trabajar en el tema de normalización en el ámbito de la nanometrología. Para esto, pues tengo que decir que laboratorios como el NIST han propuesto tres conceptos generales para el desarrollo de la nanometrología. Estos son el concepto de exactitud, de trazabilidad y de incertidumbre. El NIST propone estos tres ejes, pero también los propone con la finalidad de abrir una discusión en relación a la normalización de estos aspectos, ya que hablar sobre nanometrología es hablar sobre grandes retos tecnológicos de la metrología científica y desde luego conceptuales. Sin embargo, por ejemplo, en Europa existen otros trabajos en donde se están proponiendo actualmente algunas normas que están encaminadas a cubrir algunos aspectos normativos sobre nanometrología. Por el momento vamos a abordar este punto de vista. Exactitud, trazabilidad e incertidumbre como ejes para el desarrollo de un trabajo de normalización en nanometrología. ¿Y por qué hablamos nosotros de exactitud? Hablamos de exactitud pensando en que todas las mediciones que realicemos pues nunca van a ser exactas por definición. Hay que recordar que la exactitud es la proximidad entre el resultado medido y el valor verdadero del mensurando. Recuerden ustedes que el valor verdadero de un mensurando, por definición, no se conoce. Sabemos que existe. Cualquiera que sea la magnitud física, sabemos que un mensurando existe, pero debido a limitaciones tecnológicas en cuanto a instrumentos se refiere, a las limitaciones del operario y también a las que encontramos en el control de las condiciones ambientales o de los procedimientos experimentales. Por esas razones no podemos determinar el valor verdadero de un mensurando. Cualquiera de ustedes podría pensar que cuando hablamos de nanometrología y toda la nanotecnología que hay alrededor de ello, estamos trabajando ya en las fronteras del valor verdadero de un mensurado, pero no es así. Nosotros sí entendemos perfectamente bien, o deberíamos de entender perfectamente bien, que cuando se mide magnitudes físicas en el orden de los nanos, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de medidas muy pequeñas y que si bien es cierto que ya se están dando algunos desarrollos tecnológicos para proponer algunos patrones de referencia, sobre todo en microscopía electrónica de barrido, patrones de referencia que nos permitan medir, por ejemplo, jugosidad o el diámetro de nanopartículas o longitudes que pudieran ser vinculadas con el espesor de un cuerpo, con la rugosidad del mismo, etc. Estos patrones de referencia son muy escasos. Diríamos nosotros que están en vías de su aprobación. Y por otra parte, hablar del material con que se hace un patrón de referencia a nanoescala es hablar también de un reto para la ciencia de los materiales, así como también es un reto para los procedimientos y los instrumentos con los cuales se van a elaborar dichos patrones, que generalmente es la nanolitografía. Por lo tanto, hablar de exactitud
implica considerar realizar calibraciones en el sistema de medición a nivel nanoescala y para ello deberíamos de recurrir al desarrollo de patrones certificados en nanometrología. La realidad del asunto es que estos patrones aún están en proceso de su manufactura, en proceso de su validación y por lo tanto es una parte científico-tecnológica que está en desarrollo. Desarrollar un patrón de longitud para microscopía electrónica de barrido de tamaño nanométrico definitivamente no es fácil. Ello involucra una verdadera revolución en la investigación básica asociada al desarrollo de la infraestructura metrológica. Por ejemplo, aquí se está proponiendo un patrón para calibrar un microscopio de fuerza atómica. Este microscopio de fuerza atómica evalúa rugosidad de superficies. Los principios físicos mediante los cuales funciona un microscopio de fuerza atómica deberán revisarse para su mejor comprensión y en capítulos o en secciones del mismo tema anteriores ya fueron tratados. El caso es que en este tipo de patrones de referencia a nivel nanoescala deben ser materiales que nos ofrezcan escalones con altura bien definida, con una incertidumbre evidentemente igual a cero, puesto que son patrones de referencia que nosotros tenemos. Desarrollar esto no es nada fácil, lo acabo de repetir. El otro tema importante que nosotros deberíamos de tocar cuando hablamos de exactitud metrológica con microscopía electrónica de barrido es considerar lo siguiente. Este tipo de microscopios vienen a constituir un instrumento de medida, pero también es un instrumento de observación de imágenes. Tiene esa propiedad dual, medir y observar. Se espera que en el futuro se pueda integrar al sistema, a este sistema de estos microscopios, un patrón de referencia. Quizás en este momento existan esfuerzos para poder integrar estos patrones de referencia. Por el momento, son patrones que se pueden adquirir como materiales independientes al equipo. El sistema de microscopía electrónica de barrido es empleado para una medición metrológica por lo general en dos dimensiones, cuando se trata de partículas o de fibras, cuando en realidad estas partículas o fibras tienen dimensiones de volumen, es decir, en tres dimensiones. La tercera dimensión, que es la profundidad, es difícil de evaluar y va a generar una incertidumbre provocada por las limitaciones del mismo equipo. La microscopía electrónica de barrido es una herramienta altamente precisa, pero carece de exactitud para las dimensiones nanoscópicas a las cuales se está trabajando. Esto es que también hay una cierta inexactitud cuando se trata de evaluar la profundidad en la imagen con esta técnica. Aquí, por ejemplo, se están observando nanotubos de carbono con unos diámetros aproximadamente de 100 nanómetros o menores a los 200 nanómetros. Y bueno, una cosa es ver a través del microscopio estas imágenes y otra cosa es modelar lo que ahí se tiene, una explicación molecular de lo que ahí se tiene. Entonces,
una brecha muy grande se da entre la imagen y la interpretación que hacemos de la imagen a nivel molecular. Buscamos nosotros resolver estas inexactitudes conceptuales también en la medida en la que se pueda ir avanzando en el desarrollo